sí se va a ventilar, pero en un orificio pequeño. ¿Para qué? Para que esos vapores vayan saliendo poquito a poquito y ese oxígeno que va ingresando a ese recinto no sea demasiado y genere una reacción o genere esta reacción de lo que es el vapor. Eso es lo que se le llama una técnica de ventilación. Eso lo hacen mucho, sucede mucho en Estados Unidos. Porque ¿cómo son las casas allá? De madera. De madera, y llega un bombero con un hacha o algo y empiezan a ventilar en pequeños pasos. Aquí ya ven que en México todas las casas son de concreto. Aquí ventilamos por mediante las ventanas, los lugares que sean frágiles donde se pueda hacer ese ejercicio de ventilación. Porque por lo general los muros son de concreto. Imagínense, vamos a ventilar y hagan un hueco a la pared, nunca vamos a acabar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos hacia adelante. Lo que es la teoría de la combustión, llegamos a la conclusión de que la teoría de la combustión nos llega a algo. Lo que es el fuego, como bien decían por ahí, es una oxidación rápida en la que los materiales peligrosos, materiales combustibles con fuerte desprendimiento se presentan en forma de luz y calor. Pero para hacer el fuego ya entendimos lo que es la teoría de la combustión. ¿Vale? La NFPA, como les decía, se los clasifica en líquidos, materiales inflamables y combustibles de acuerdo a esta norma internacional. Radica en un rango de 37.8 grados centígrados para abajo, inflamables, y para arriba, materiales combustibles. Adelante. Conceptos básicos sobre el fuego. La reacción química. La reacción química es el proceso de una o más sustancias que son reactivos se transforman en otras sustancias diferentes, que son como los productos de una reacción. Un ejemplo de la reacción química es la formación de óxido de hierro producida al reaccionar, produce reaccionar el oxígeno del aire con el hierro. Es un tipo de reacción. Ahorita vamos a ver un ejemplo de una reacción química. Aquí hablamos de la reacción química en un óxido de hierro, pero para que ustedes lo vean ejemplificado vamos a hacer otro tipo de reacción química. Más adelante. Comburente es como el oxígeno, como les decía, por excelencia resulta ser el oxígeno atmosférico, al cual nos encontramos normalmente, en este caso en el aire que respiramos, en una concentración porcentual en volumen que es de aproximadamente 21%. El comburente más natural, por así decir, el oxígeno. Se considera combustible a toda sustancia o material que puede arder. Pueden ser materiales, lo que les mencionaba, sólidos, líquidos o gaseosos. Temperatura de inflamación. La temperatura de inflamación o flash point es la temperatura donde un material, cualquier material que sea líquido, sólido o gaseoso, empieza su desprendimiento de vapores. Y ese material puede o no arder. Como el ejemplo que yo les decía, la temperatura de inflamación de la gasolina es de menos 42 grados. A esa temperatura la gasolina puede o no arder. Eso quiere decir, lo puedo encender y se mantiene la combustión, o puede ser que encienda y se apague. Es su temperatura de inflamación. Temperatura de ignición. La temperatura de ignición es donde el material va a desprender vapores, pero esta sí va a continuar el proceso y va a arder. Eso quiere decir, no es que yo diga, le voy a aplicar una fuente y puede ser que no arde, no. Ya cuando ese material, llámese el que sea, llega a su temperatura de ignición, va a encender. ¿Sale? Vamos a dar otro ejemplo aquí de lo que es de la temperatura. Temperatura de inflamación, temperatura de ignición. En este caso, la gasolina. Dijimos que la gasolina, ¿qué se requiere para que encienda? Únicamente una fuente de ignición. La gasolina ya desprende vapores, hay oxígeno y únicamente requiere una fuente de ignición. ¿Listo?
temperatura, fuente de ignición, enciende. Pero hay algo que puede variar en cuanto a características de la gasolina. Ustedes han visto cuando cargan gasolina, ¿qué les dicen en las gasolineras? No fumar. No fumar. No ¿Qué sé. pasa con el cigarro? Si ya les dije que la gasolina tiene la temperatura de inflamación de menos 42, estamos a temperatura ambiente, es más que suficiente. Hay oxígeno, con una fuente de ignición enciende. Pero esto es fuego, ¿qué? Flama. ¿Y esto dijimos qué es? Incandescente. Y les mencionaba, en las gasolineras dice no fumar. Y si yo les digo, si este cigarro yo lo tiro a la gasolina, ¿enciende o no enciende? Al vapor. Bueno, el vapor, a la gasolina, ¿enciende o no enciende? Y si yo hago esto, hasta la fecha, no ha encendido. Esperamos que no sea el caso. No va a encender. Incluso, así que dándole un llegue proporcionar un poco de oxígeno, esta intensidad calorífica de un cigarro no es suficiente para encender la gasolina. Así que eso que hemos visto en la película, que agarren el cerillo hasta la vista, eso es solamente un mito. El cigarro no es lo suficiente para poder encender la gasolina. Y la pregunta es entonces, ¿y por qué en las gasolineras le dicen no fumar? Por el encendedor. Puede haber todo un tanque de Cuando lo gasolina. enciendes, ¿no? Cuando lo prendes. Correcto. Dice no fumar, porque a lo mejor la persona viene manejando, no viene fumando, se estaciona, me carga gasolina, agarra su cigarro. ¿Qué es lo que va a encender la gasolina? La flama. Esto. La flama. Y obviamente en una gasolinera o un letrero de una normatividad no van a crear uno que diga si va a fumar traiga su cigarro encendido. ¿Verdad que no? Simplemente es por prevención, no fumar. Tampoco quiero que esto quede así como, mi profesor me dijo, ya sé que antes de ir a cargar gasolina llego con mi cigarro Oye, el encendido. uso de celulares. El uso de celulares es parecido, el uso de celulares es por las ondas. Esto hablábamos de celulares ya viejitos. En ese tiempo un tipo de ladrillo que generaban, al momento que llegaba un mensaje, una llamada, generaban muchas ondas, y por esas generaba una fuente de ignición. Ahorita en la actualidad los celulares son un poco más físicamente seguros, un poco más. No quiero decir que son 100% seguros, por eso sigue todavía esa prevención de prohibido del uso del celular. Es por el calor que se genera dentro de la pared. Es una cierta variedad de cosas que pudiera llegar a encender. Han ocurrido accidentes y actualmente, por así decir, de años atrás, no muy viejos, ya existían celulares smartphone y aún así no han ocurrido accidentes. Pero eso es una serie de eventos, quiere decir altas temperaturas, el motor, la chispa que produce al momento de generar el encendido del vehículo, a lo mejor el cigarro, a lo mejor el celular, y todo eso se acumula y puede ser que ocurra un accidente. Por eso, simplemente por prevención, en una gasolina, no fumar y el uso del celular está prohibido. ¿Saben? Límites, bueno, vamos a hablar, ahorita vamos con límites. Vamos a hablar de peso específico. En cuanto hablamos de peso específico, bueno, ¿quieren ver que lo enciendo? Que lo tiro. ¿Nos echamos el cigarro o lo vamos a para otro? ¿Ya no vamos a para otro? No sé tú si te quede otra. Sí. ¿Sale? Se tira el cigarro directamente al líquido y lo va a encender. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar de algo
que se llama peso específico. Esto que está aquí es agua, parece agua de limón, pero es agua. Cuando hablamos de peso específico, hablamos con algo que manejamos como rango. Peso específico es darle valores a los materiales que pueden arder. Y en este caso, para hablar de peso específico, nos basamos en el producto natural que existe más en la tierra, por hablar de peso específico. ¿Qué cosa es? El agua. El agua. Y dándole un valor al agua, a partir de darle un valor al agua, le vamos a dar valor a todo lo demás, a todos los demás materiales. ¿Qué valor le damos al agua? Es un valor adimensional, quiere decir que no es un kilo, no es un metro cuadrado, un metro cúbico, es un valor nada más. ¿Qué valor se le da al agua? Para poder dimensionar y darle valor a todos los demás materiales. Se le da un valor de 1. El agua tiene un valor de 1, adimensional. A partir de ese valor que se le da al agua, de 1, se le da valor a todos los demás materiales. Y en este ejercicio vamos a hacer un ejemplo. Por ahí en su manual, chequen el peso específico. Y ya vamos a seguir hablando de estos dos materiales, diésel y gasolina. ¿Quién ve en su manual y me dice cuál es el peso específico de la gasolina?